¿Estamos? Así es, acá estamos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Tenemos acá 19 personas. Bueno, creo que ya podemos ir empezando. Genial. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy cambiamos un poco la presentación. Estamos acá como organizadores, Majo y yo. Así que muchas gracias por la participación de todos. Ya empezamos también a grabar ese training que después ustedes pueden ver en otro momento. Por favor, siéntanse libres de poner cualquier pregunta que en un determinado momento nosotros vamos a parar con la presentación y Natalia va también dar la oportunidad para que pueda contestar a todas las preguntas y también al final de esa presentación, de ese entrenamiento, vamos a hacer una encuesta para que ustedes puedan ahí seleccionar y enviar para nosotros. Así que, más que nada, muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, voy a presentar de mi lado. Yo soy Felipe Burzaca, yo soy, hago parte del PMI, capítulo de Buenos Aires. Y estamos acá con Majo también, que hace parte del PMI de Cuyo, ¿no? Nuevo Cuyo. Así que bienvenidos a todos. Hoy nosotros vamos a tener como palestrante, como speaker, a Natalia Boto Pérez, que ella desarrolla el rol del Project Manager de Data Science y también de docente hace más de 13 años. Además, ella tiene la certificación del PMP y también la certificación del PMISP. Y hoy nosotros, Natalia va a presentar lo que sería contar un poco más sobre la planificación, el alcance y cronograma de proyectos. Así que muchísimas gracias a todos y por favor, Nachi, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias también por la invitación para poder aprovechar este espacio y charlar un poquito sobre estos temas, que la verdad que están, los que estamos hace mucho tiempo en gestión de proyectos y siempre cerca del PMI, tenemos como una cierta fascinación, digámosle, por la gestión de proyectos y por cada uno de de estos espacios que nos toca llevar adelante en nuestros proyectos. Y siempre está bueno detenernos un poquito a ver la teoría, ¿no? Para poder profundizar y entender por qué las cosas se hacen o tratamos de hacer las cosas de cierta manera. Como me decían en la presentación, ya hace unos cuantos años que ya que tengo el rol de project manager en diferentes proyectos, proyectos chiquitos, medianos, grandes, con equipos, sin equipos, negociando, charlando con gente, siempre interactuando con diferentes personas. Así que bueno, espero que lo que tengo hoy para contarles les resulte, les aporte a esta formación que están tomando. Y bueno, vamos a arrancar. Importante, como recién comentaban, el tema de que si tienen dudas o consultas, eh, acá, no, estaba perdida. Que si Sí, tienen así dudas. es. Ahí, perdón, Nati, te digo para los chicos porque se siguen sumando personas, así que si te estás conectando en este momento, recordarte que dentro del espacio del chat es para que nos dejes comentarios, pero que en la parte derecha ves un iconito con dos llamadas que tiene Q y ahí nos puedes dejar tus preguntas para que nosotros en el momento cuando Natalia nos indica, pues por supuesto vamos a ir responder. En el chat, por favor, déjanos comentarios, buenas tardes, buenas noches, de dónde te conectas, para que podamos, ahí me dicen, gracias Diego, que está desde el IUCE, nos dice que ahí se escucha el audio un poquito entrecortado, ya lo vamos a mejorar. Y por favor, manténganse también dejándonos sus reacciones, corazoncitos, wow, emojis, para saber que están ahí presentes. Así que ahora sí, Natalia, iniciamos esta sesión número 2 de Deja tu impacto. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Majo. Bueno, a ver,
¿Qué me tocó? ¿De qué vamos a charlar hoy? O sea, ¿qué nos toca para la jornada de hoy? Es hablar un poquito sobre la planificación de los proyectos en base a un par de cuestiones, elementos and demás que son súper importantes a nivel de un proyecto. Yo creo que, esto es una opinión personal, pero creo que parte de los motivos de que surgen las buenas prácticas de PMI es, es por la dificultad muchas veces a nivel de los diferentes integrantes de equipos de proyecto, así como también los interesados, esas personas que son las que tienen la necesidad de no ponerse de acuerdo en cuál era el alcance del proyecto. Creo que es de los dolores más grandes que nos aparecen cuando gestionamos un proyecto. Pero bueno, vamos a darle un poquito de contexto, ¿no? A ver qué es esa cuestión de el planificar un alcance y bueno, y por supuesto, luego lo que sería la gestión de un cronograma. A ver, em, esta es una imagen que a veces pasa en los proyectos, la voy a describir un poquito, pero básicamente lo que tenemos es una imagen que representa un montón de personas en el medio de un caos. ¿Ah? ¿A qué me refiero con un caos? Bueno, me refiero de que en realidad hay como muchas personas, no hay como un camino marcado, hay muchos papeles tirados, hay problemas diferentes. Las personas que están, por más que es como una caricatura la representación y no se ven las caras, las personas todas tienen expresiones como que en realidad de desazón, o de no tener un camino, no tener un rumbo, no saber qué hacer. Y expresiones de frustración. No necesitamos ver el detalle de una cara o el detalle de la imagen para poder entender de que cuando tenemos este tipo de escenarios donde justamente se muestra una falta de camino, una falta de planificación también, una gran desorganización y no saber qué hacer, esa sería la reacción. Estamos en ese caos, eso lo que genera es frustración en los equipos y también genera malas decisiones. Es una caricatura y quiere representar lo que muchas veces es los problemas a nivel de los proyectos cuando partimos de la base que vamos a implementar un proyecto, pero ni siquiera sabemos para qué o no sabemos qué vamos a hacer. Parece como ilógico pensar de que si yo voy a implementar un proyecto no sepa qué voy a hacer o no sepa para qué o no sepa cuáles son los límites. Bueno, pero eso pasa muchas veces y muchas veces pasa porque son proyectos donde no hay desde el arranque una definición clara de cuál es el alcance del proyecto. Es algo muy sencillo. ¿Cómo no vamos a saber el alcance? ¿Cómo no vamos a saber qué vamos a hacer? Bueno, pasa. Entonces, por eso también es que en el arranque de un proyecto hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero una de las cosas que tenemos que empezar es tener claro cuál es el rumbo que queremos llevar, hacia dónde queremos ir. Es como ese norte que tenemos, que necesitamos saber cuál es nuestro norte. Y definir ese norte o tener claro ese norte es lograr definir el alcance. A partir de ahí, todo puede empezar a fluir, pero la base es tener una correcta definición del alcance. Pero bueno, ¿qué es el alcance de un proyecto? Hay muchas definiciones, hay muchos enfoques. Yo me traje esta definición, pero porque incluso independiente de la metodología o el framework de trabajo que llevemos, a mí me gusta y aparte lo uso en mis proyectos, donde la definición de qué podemos pensar como alcance es poder especificar o definir qué se va a hacer en un proyecto y, que a veces me lo discutían, que no se va a realizar en un proyecto.
Esto es independiente del framework, la metodología que vayamos a llevar adelante, el ciclo de vida. Tenemos que saber qué vamos a hacer. El cómo, los detalles, bueno, sí, perfecto. Podemos, eso es algo que se puede, que vamos a irlo definiendo en nuestra etapa de planificación. Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, o cuál es el alcance de nuestro proyecto y qué es lo que queda por fuera del alcance. Esa es una forma de arrancar y es la primera charla y saber decir, bueno, tenemos que lograr definir hacia dónde vamos. Y eso es importante para que todo el resto vaya acompañando, todo el resto de las actividades que hay que realizar a nivel del proyecto, acompañen esa definición. Entonces, es algo bien sencillo de que tenemos que, no de definir, es algo bien sencillo que tenemos que tener claro cuando arrancamos un proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a construir un puente. Queremos implementar una solución de inteligencia artificial, que todos queremos hacer inteligencia artificial hoy día, para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr definir desde el arranque del proyecto, qué es lo que se va a realizar y qué es lo que no se va a realizar. Si nos ponemos un poquito más técnicos, bueno, el alcance de un proyecto implica una serie de actividades, una serie de tareas que se suelen o sea, que se suelen incluir en un documento. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es importante que quede documentado y que no quede simplemente en una nebulosa de interacciones, comentarios, intercambios por WhatsApp u otros. Tenemos que lograr poder plasmar en un documento que en muchos es el que llamamos documentos de alcance, donde poder describir qué es lo que se definió, qué es lo que se va a desarrollar, cómo se va a controlar, a supervisar y cómo se va a validar o verificar esos resultados. Entonces, en general, en esta etapa se definen una serie de cuestiones que van en este documento, que van desde elaborar ese enunciado de alcance, acuérdense qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. También se crea una herramienta que luego charlamos ahora un poquito más adelante, un poquito más de detalle, que se llama la EDT o WBS. Están los dos nombres porque EDT es en español, estructura de desglose de trabajo, o WBS lo van a poder encontrar en documentación en inglés. Y entonces es cómo vamos a poder descomponer eh, ese enunciado de alcance en diferentes paquetes de trabajo que me permitan luego poder hacer una estimación. Porque luego de definir qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer, o sea, los límites que voy a tener en mi proyecto, tengo que poder también estimarlo, saber la cantidad de recursos que voy a necesitar, el esfuerzo que va a llevar, los costos asociados y todo un montón de cuestiones que hay alrededor que tenemos que tenerlo, que tenemos que poder especificarlo y poder desarmarlo para poder efectivamente planificar mi proyecto. También es interesante, es importante en los comienzos ciertas definiciones vinculados a cómo se van a hacer ciertas aceptaciones de lo que van a ser los entregables. Más adelante hay alguna definición de mi entregable, pero lo que queda claro es de que mi proyecto no lo estoy haciendo simplemente por las ganas de desarrollar un proyecto, sino porque hay un fin, hay una necesidad y hay un resultado al final. Tangible, intangible, eso es otra cuestión. Pero al final yo voy a tener un resultado. Ese resultado, que muchas veces lo podemos separar en uno o varios entregables, es lo que voy a estar presentándole a con mi contraparte, a mi cliente, o sea, quien esté del otro lado, a quien yo le voy a implementar ese proyecto, y tenemos que definir cosas de que al principio de un proyecto, y sobre todo cuando la relación es muy buena, estamos todos muy contentos de que estamos comenzando este proyecto que está súper interesante, pero tenemos que poder definir cómo van a ser las aceptaciones de los diferentes entregables,
cómo van a ser las diferentes comunicaciones, hay un montón de cosas, pero las aceptaciones de los entregables no es menor, porque a medida que los proyectos avanzan y a medida de que a veces aparecen tensiones naturales de la implementación de un proyecto, todo lo que hayamos definido al comienzo y que haya sido de común acuerdo van a ser las herramientas que vamos a tener para poder gestionar otras cosas que nosotros no vamos a hablar hoy, pero que, como los conflictos que aparecen en los momentos de ejecución. Entonces, en esta etapa donde estamos empezando, donde estamos haciendo definiciones, también tenemos que saber de que es importante definir cómo se van a hacer las aceptaciones y también cómo se van a controlar los cambios respecto a ese enunciado de alcance, ese alcance que vamos a implementar. Acá sí hay, acá pueden haber algunas pequeñas diferencias vinculados si yo voy a estar trabajando con un framework ágil, ¿no? Lo que serían más frameworks ágiles o incluso híbridos, más con con un ya más un ciclo de vida, predictivo, donde ya van a haber muchas definiciones previas. Simplemente para comentarlo de que, sin entrar en profundizar en tantos detalles, el más allá de que tenga un proyecto con donde se permitan mayores cambios o menores cambios a nivel del alcance, en cualquier escenario es, primero, el norte siempre tiene que estar. Yo siempre tengo que saber hacia dónde quiero llegar. Y lo segundo es de que, sea cual sea el escenario, siguen siendo cuestiones que tengo que poder definirlas al inicio del proyecto. Entonces, en el momento de trabajar en lo que va a ser mi documento de alcance, también tenemos que definir cómo vamos a ir trabajando con los cambios que puedan llegar a surgir a nivel de los alcances del proyecto. Simplemente para contarles, qué era lo que pasaba y que sigue pasando en muchos escenarios. ¿Por qué hago este hincapié con el tema de los cambios? Em, en un en una empresa que trabajaba como coordinadora de un equipo de desarrollo de software que se dedicaban a programar soluciones, o sea, pequeños programas que se necesitaban a nivel de la empresa. Eran pequeños programas, algunos no tan pequeños, pero bueno, digámosle pequeños programas. La forma de poder solicitar cambios a ese equipo de desarrollo, que en realidad eran varios equipos, era por teléfono. Básicamente, en vez de llamar por teléfono y pedir una pizza, lo que hacían era llamaban por teléfono y pedían un cambio. ¿Por qué? Porque simplemente entendían de que necesitaban, un botón nuevo, un color diferente en una interfaz. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, que parecen muy pequeñas. Pero el problema de fondo es de que ese cambio que se solicitaba con un teléfono simplemente, capaz que el gesto no lo conocen, pero bueno, era generalmente a veces usamos este gesto para poder hablar de estar hablando telefónicamente o un mensaje por un chat, no tenían ningún tipo de control y no tenían ningún tipo de validación de ningún jefe o de nadie a nivel del equipo de trabajo. Era una persona que entendía que para él o ella ese cambio que me estaban solicitando era importante. ¿Qué era lo que ocurría al final? ¿Qué era lo que terminaba pasando? Ese cambio que se solicitaba, que no tenía ningún tipo de aprobación, que tampoco había pasado por un proceso de si realmente ese cambio solicitado era relevante para el proyecto, lo que terminaba generando era la priorización de ese cambio frente a otros que eran más importantes y muchas veces, lo cual es bastante terrible, que luego realmente lo que se dijera es de que ese cambio ya no era necesario, que había sido un error esa solicitud. Y por lo tanto, el equipo de desarrollo que programaba esa solución y que estuvo unas cuantas horas haciendo ese nuevo botón o cualquier otra funcionalidad, tenga que deshacer todo lo que ya hizo porque ya no iba a ser utilizado. Y eso lo que genera son horas de trabajo que se pierden. ¿Y por qué pasó eso? Porque
en mi experiencia personal, me enteré cuando empecé a trabajar allí, no había ningún tipo de control de cambios, ¿no? Entonces, por eso parece y por eso es tan importante, porque lo que genera muchas veces es de que a veces esos pequeños cambios o ese comentario que a veces se escuchaba que es un cambio chiquito, no te puede llevar mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, sí, porque luego si eso, primero, ni siquiera tenemos la certeza que ese cambio sea necesario, que eso sea realmente una necesidad. Implica un montón de horas de poder saber de que para que esa funcionalidad esté operativa eh, no se rompan otras funcionalidades. Y aparte corremos el riesgo, y siempre tenemos que pensar en los riesgos que no queremos correr, de que venga alguien y me diga, no, no, eso estaba mal, tú no deberías haber aceptado ese cambio porque no estaba autorizado, ahora hay que deshacerlo y por lo tanto perdemos horas. ¿Ah? Entonces, el, es importante justamente el tema de los cambios. ¿Cómo nos vamos a centrar en esa, en esa posición de decir: "Yo soy el project manager", ya definimos cuál era el alcance, tenemos una descripción, ¿no? Tenemos lo que se llama un enunciado de alcance. Ya pudimos, plasmar en un documento qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, pero más como una descripción, ¿no? Una descripción en alto nivel, lo cual es importante, porque eso quiere decir de que entre el project manager y el cliente, o sea, esa persona, hablo de cliente, pero hablo de esa persona que está recibiendo el resultado de mi proyecto, que es ese interesado, que muchas veces también le decimos, puede ser mi sponsor, o quien el sponsor considere que yo tengo que interactuar para poder para poder definir, cómo vamos a transformar ese texto, ese enunciado de alcance, o sea, ese texto que describe la necesidad y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, en requisitos. Entonces, ahí es donde entra una etapa donde, como project managers, empezamos a interactuar con esa o esas personas para poder transformar ese texto en un conjunto de requisitos más específicos que describan la necesidad. Todo esto acuérdense de que lo estamos haciendo porque al final de la jornada de hoy vamos a llegar a tener un cronograma. O sea, no lo estamos haciendo porque sí, sino porque al final queremos tener algo que se llama cronograma, donde básicamente tenemos una lista de actividades que realizar y tiempos, que eso es bien fácil de bajarlo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que estar por acá. Tenemos que empezar a decir esa descripción de la necesidad. Ahora tenemos que transformarla en requisitos. Entonces, ¿y cómo vamos a recopilar esos requisitos? Primero lo que tenemos que hacer es determinar, documentar y gestionar las necesidades. ¿Ah? O sea, las necesidades y esos requisitos que me permiten cumplir con los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en esta instancia es cuando tenemos que empezar a hablar, ¿no? Tenemos que empezar a interactuar con mi cliente o con... Voy a hacer un paréntesis que no está escrito en la diapositiva, y es que más adelante van a charlar en algo que se llama gestión de interesados, identificación de interesados, y parte de la gestión de los interesados es poder identificar esas personas que son súper importantes para el proyecto, que son las personas más importantes para el proyecto. No porque sean los jefes, no, no, porque son las personas que conocen cuál es la necesidad, que conocen cuáles son los problemas, que conocen eh, cómo, qué es lo que necesitan resolver o cuáles son lo que muchas veces le decimos los dolores. Un dolor no es un dolor físico, un dolor es querer hacer mi trabajo y no poder porque no tengo las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de que
como project managers, vamos a extraer las ideas del cliente para poder transformarlas en los requisitos que van a permitir construir ese resultado de mi proyecto, estamos hablando que nos vamos a empezar a reunir con diferentes personas, muchas veces con más de una persona que van a surgir de esos interesados clave y que vamos a empezar a entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esos dolores que este proyecto va a permitir resolver. Hay una cosa que también es importante, es que, y eso forma parte forma parte de cuando participamos en varios proyectos, que empezamos a hablar con las personas, como spoiler alert, como project managers hablamos con muchas personas todo el tiempo. Pero hay una de las cosas que empiezan a pasar es que empezamos a hablar con las personas y empezamos a darnos cuenta que muchas de los comentarios que nos plantean, muchas de las necesidades que el cliente, todas esas personas nos plantean, no siempre son requisitos para el proyecto. A veces nos dicen: "Yo lo que necesito es un reporte para poder ver tal cosa". No, capaz que no necesitas ese reporte. O yo lo que necesito es poder, entender, registrar este dato. Yo lo necesito registrar la temperatura del día. Bueno, ¿es así? ¿O en realidad tú no necesitas eso, tú necesitas otra cosa? Lo que pasa es de que nosotros somos los encargados como project managers de poder entender el problema de fondo para realmente transformarlo en un requisito adecuado para el proyecto. Entonces, parte del ejercicio es en, en ir y preguntar. Y a veces también, son otras charlas, pero a veces también tengan presente que para poder empezar con estas charlas, a veces requiere, como estamos hablando con otras personas, requiere muchas veces generar un primer acercamiento. Yo con un proyecto, que era un proyecto que podemos considerarle un proyecto un poco difícil, vamos a decirle así simplemente, era un proyecto difícil. Él era una solución de software, un software que se estaba implantando en una oficina X, no importa cuál, em, y la particularidad que tenía era de que no todos los usuarios estaban contentos, o sea, estaban felices que nosotros estuviéramos ahí presentes, y yo necesitaba ir a relevar requisitos. Entonces, una estrategia que yo utilizaba, era que cuando llegaba, después de varias veces que fui a esa oficina, fue mirar todos los escritorios y ir sacando información sobre cada una de las personas. Entonces ya tenía identificado a cada una de las personas y a veces llegaba y sabía que había alguno que le tenía que preguntar sobre el nieto, había otro que le tenía que preguntar sobre otra cuestión, había otro que le gustaba hablar de fútbol, por lo tanto tenía que tener cierta información o ir con alguien que tuviera la información sobre el partido del día anterior. Y era la forma de poder bajar las tensiones para poder empezar a hablar de requisitos. Yo necesitaba poder hablar de sus dolores y ellos no querían hablar conmigo. Entonces, a veces estas interacciones también requiere tener una cierta empatía de entender del otro lado cuáles son realmente esos dolores y cómo la solución que estamos trabajando va a poder resolverlos. Y si no los va a resolver, también saberlo de anticipado, porque puede pasar de que el objetivo del proyecto no esté vinculado con los dolores de las personas. Bueno, tenemos que también tener eso claro, porque también puede llegar a pasar de que no obtengamos la información que necesitamos. En ese mismo proyecto, lo primero que me dijeron es: mira los escritorios, no tenemos computadoras. ¿Cómo vamos a resolver lo que me estás pidiendo si no tenemos computadoras? Y yo lo miré y le dije:
Yo eso no lo puedo resolver. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas presente también. Pero vamos a avanzar un poquito más en qué es lo que recolectamos con los requisitos. Bueno, necesitamos recolectar necesidades, deseos y expectativas de las diferentes personas, de nuestro cliente, del sponsor, esa persona que es quien solicitó el proyecto y que aparte es el que autoriza al final, y de otras personas que o sea, que van a ser afectadas de alguna manera por los resultados del proyecto. También necesitamos muchas veces obtener esas expectativas que sean cuantificables, ¿no? O sea, como les digo, yo le dije: "Yo no te puedo conseguir computadoras, no te puedo comprar computadoras. Puedo plantearlo a tus jefes, pero cuando tengas computadoras, esta solución puede resolver esto otro, en particular, eliminar todos esos papeles". Y después, bueno, se verá si en realidad podemos llegar a tener un intercambio fluido de información o no, que también pasa. Lo otro que también tenemos que hacer al momento de recolectar o de recopilar esos requisitos, tenemos que recopilarlos, tenemos que analizarlos, tenemos que registrarlos. La idea es tratar de tener esa información con un nivel de detalle que permita poder, por un lado, poder definirlos, ¿no? Y poder realmente, luego trasladarlos a diferentes actividades para poder cumplirlos. Pero también para poder medirlos si en realidad podemos o no cumplir con esos requisitos. No pueden ser ambiguos, tienen que ser bien específicos. También, no olvidarnos que, bueno, esta recopilación de requisitos implica definir y gestionar las expectativas de mi cliente, ¿ah? Y de todas esas personas que están involucrados. No se olviden que los proyectos los hacemos para las personas. Entonces, buena parte del trabajo que tenemos como project managers es gestionar las expectativas de las personas que van a estar involucradas, ya sea durante el proyecto o incluso lo que va a quedar después. Entonces, simplemente, como dado que los requisitos van a ser esa base para lo que es la planificación de nuestro proyecto, para la planificación de los costos, el cronograma, la calidad, cómo vamos a medir la calidad de nuestro proyecto y de otros elementos, los riesgos, otras cuestiones. Los requisitos tenemos que buscar que sean medibles y verificables. Yo tengo que poder saber, poder medir si efectivamente pude implementar o no un requisito. No ambiguos. No, una cosa que es súper importante es que las cosas no son evidentes. Esa es la base. Lo que para mí es evidente, para otra persona puede no serlo. Entonces, no podemos asumir de que si yo estoy en una reunión e interactuamos y hablamos durante un montón de rato con otra persona y definimos un cierto requisito, pero al momento de poder escribirlo y al momento de poder plasmarlo en mi documentación, yo lo dejo completamente ambiguo, no puedo asumir de que lo que yo interpreté es lo mismo que interpretaron del otro lado. Entonces tenemos que ser, no podemos ser ambiguos en el momento de que hacemos una especificación. Trazables, completos, consistentes, o sea, tenemos que lograr que lo que nosotros estemos, definiendo, que lo que nosotros estemos, eh, describiendo, perdón, lo que nosotros estemos describiendo, lo que nosotros interpretamos en todas esas reuniones, desde el otro lado, mi contraparte interprete lo mismo. Eso muchas veces se resuelve, que es un ejercicio que hacemos todos, plasmando la información en formato escrito y dándoselo a otra persona, al cliente, para que valide que efectivamente es correcto lo que es correcta la definición a la cual llegué después de todas esas, reuniones u otros medios que podamos tener. Hace rato que vengo hablando de reuniones, reuniones, reuniones. Acá simplemente lo que les dejé es una serie de técnicas, de cómo hacemos esa recolección de requisitos. La más usual, sobre todo en las primeras instancias, es tener simplemente entrevistas.
que puede ser formal o informal, siempre tendría que tener un mínimo de, no un mínimo de formalidad, pero en el sentido de asegurarnos de que en esas entrevistas participen las personas que realmente conocen la necesidad o conocen el problema. A veces hablamos con personas que no están directamente en lo que es la ejecución del, o sea, que no tienen el dolor directamente, sino que conocen de forma muy transversal o muy en alto nivel cuál es el problema y no nos van a lograr bajar bien, no nos van a lograr describir correctamente y de forma completa cuál es la necesidad. Entonces, las entrevistas es una buena forma de poder, obtener información relevante. Es importante de que, no vamos a obtener toda la información en una única entrevista, sino que a veces necesitamos más de una, y a veces también tenemos que poder ir visualizando si estamos hablando con las personas correctas. Eso también es una definición. Pero a veces después hay otras formas, hay otras alternativas, hay proyectos de que cuando hay muchas personas involucradas se pueden hacer, talleres facilitados por una persona, un facilitador, de que a través de ciertas dinámicas, o sea, básicamente lo que una dinámica sería es como una especie es como que fuera un juego donde define una serie de reglas. Y en ese juego, lo que hacemos es, eh, guiar a las personas que están participando, guiarles el pensamiento para tratar de obtener, nosotros queremos obtener requisitos, ¿no? Pero lo que estamos buscando es que diferentes personas que muchas veces trabajan en diferentes equipos, o sea, son de diferentes, muchas veces son de diferentes áreas, puedan interactuar entre ellas y puedan muchas veces conciliar diferencias y poder llegar a ciertos consensos. Eso en general, por sí solo, simplemente juntándose en una mesa para que las personas hablen, no siempre se consigue, sino que se utilizan ciertas, como les decía, son ciertas técnicas que tienen a veces esas dinámicas. Tienen un tiempo definido y tienen una serie de reglas que se van ejecutando en cierto orden para poder guiar a las personas a llegar a una conclusión. Eso sobre todo cuando tenemos equipos muy grandes y muy diversos. Si, por ejemplo, estoy juntando en una misma organización a personas de diferentes lugares. Y después hay una técnica que a mí me gusta mucho también cuando estamos tratando de entender cómo entender una necesidad o entender cómo es o sea, cómo es realmente el dolor de fondo de alguna necesidad, y es lo que sería una observación directa. Ver a las personas realizando la tarea que yo quiero, obtener ese requisito para que el proyecto mejore, para que el proyecto permita mejorar esas tareas. Y a veces, cuando no logramos que nos transmitan sus procesos o nos transmitan la forma en la que trabajan, es interesante, ir al lugar, juntarse a trabajar con la persona. Puede ser por videoconferencia, pero a veces, si tenemos la posibilidad de la presencialidad, aporta un montón, y poder ver cómo la persona trabaja. En una universidad que trabajaba, hubo un grupo de estudiantes que decidieron desarrollar como proyecto de grado una herramienta para generar constancias. ¿Qué me refiero con constancias? Un documento que diga de que una tal persona, tal estudiante, es estudiante de tal carrera, o que tal estudiante se presentó a un examen o una prueba. Esa es una tarea de que las analistas de carrera, así se llaman en esa universidad, a las personas que generan este tipo de documentos, realizan de forma netamente manual. Reciben un correo electrónico de un estudiante que se lo solicita, generan el documento y se lo mandan por correo. Si yo tengo
100 estudiantes, 50 estudiantes, 20 estudiantes es manejable, pero cuando tenés 1000 estudiantes es algo sumamente ineficiente. ¿Cómo hizo ese grupo de estudiantes para poder recolectar ese requisito y poder entender cuál era el dolor de fondo de las analistas de carrera? Justamente fue sentarse a trabajar con ellas y ver cómo era el proceso, cuánto tiempo les llevaba, cuántos clics tenían que hacer para poder generar ese documento, que era un documento sencillo, que eran todos iguales, lo único que tenían que poner era una fecha, el nombre del estudiante, un número de identificación y firmarlo. Y a veces tenían que firmarlo, sellarlo, o sea, imprimirlo, firmarlo, sellarlo y luego escanearlo. Era un proceso sumamente tedioso, pero este grupo de estudiantes, que aparte ellos ya habían solicitado muchas veces constancias y que aparte incluso se habían quejado por las demoras, en ese momento entendieron cuál era el dolor de fondo. Entonces, a veces está bueno, a veces hay que ir y estar allí y observar. No necesitaron más, tuvieron 2 reuniones, con eso les alcanzó. Bueno, y después todo lo que es documentación existente, siempre tenemos documentos definidos, hay un montón de documentación de que tenemos disponible, que podemos aprovechar y que podemos utilizar, y que es interesante poder, revisarla, ¿bien? Antes de pasar a algunas preguntas, déjame que acabo de perder. Ahí va. Antes de pasar a algunas preguntas, para cerrar esta parte, simplemente, esta parte es interesante que tengan presente de que dentro de todas estas charlas que tenemos con con lo que serían, con mis intereses, bueno, le voy a llamar interesados, pero estamos hablando de estas personas que son las que conocen la necesidad y que me están transmitiendo sus dolores. eh, Tenemos diferentes tipos de requisitos y los categorizamos de estas maneras porque muchas veces tenemos que atenderlos de manera diferente. Uno son lo que le llamamos requisito del negocio, que son esas necesidades de alto nivel a nivel de la organización, que en general son, muchas veces son decisiones más, podemos decirles, estratégicas. Suelen ser esos requisitos por los cuales surge el proyecto. A veces surgen por necesidades de mayor alto, de lo que le llamamos de alto nivel, que son cosas más generales o genéricas, y que lo que queremos luego es encontrar o extraer, en el proceso extraemos otros dolores, otras necesidades. Pero muchas veces los proyectos, y cuando son muy grandes, surgen por una necesidad de alto nivel. También tenemos necesidades, que son bien específicas de las personas involucradas a nivel de los proyectos. Este proyecto que yo les comentaba era, si quieren, el requisito del negocio era que, tener un modelo para generar, constancias de forma más eficiente. Pero al poder entender las necesidades, se dieron cuenta de que había un problema de retrabajo de las analistas de la carrera, de tiempo que les llevaba, de pérdida de recursos, porque habían un montón de documentos que se necesitaban imprimir para firmarlos, sellarlos, escanearlos, y era un documento que luego deberían ser destruidos. Había esta pérdida de recursos. Después, bueno, requisitos que ya son más específicos de la solución, que describen cuáles son características de las soluciones más específicas. Y acá les vamos a dar 2 categorías, y uno es, que son funcionales y no funcionales. En general, siempre que recolectamos requisitos, visualizamos rápidamente los requisitos funcionales, que es el que dicen cómo va a funcionar esa solución. No estoy hablando de una solución de software de cualquier tipo, y puede ser algo tangible o intangible. No estamos hablando de, no nos detengamos en que es algo más, de cómo va a ser esa solución. Es cómo es el comportamiento, cómo son las capacidades, de cada uno de esos requisitos. Pero no nos olvidemos que a veces tenemos requisitos no funcionales. Podemos tener, requisitos vinculados a la calidad de la solución. Podemos tener, algo vinculado a las características técnicas.
Podemos tener cuestiones vinculadas a temas de seguridad. Imagínense soluciones que manejan datos personales. Tenemos que tener ciertos cuidados vinculados a la seguridad de los datos o de la información. Cuestiones de usabilidad también, si es esto sobre todo piénsenlo en soluciones informáticas, donde tengamos que tener ciertas características vinculadas a la usabilidad, pensando en quién va a utilizar esa solución. También muchas veces hay requisitos que no está escrito en la diapositiva, pero que a veces también surgen, como por ejemplo de tiempos de respuesta. Esto es para soluciones informáticas principalmente. Piensen en una solución informática que ustedes hagan clic y tengan que esperar 3 segundos para la respuesta. Se aburrieron, se fueron. Ya está, no anda. No, está demorando en responder. Bueno, eso no puede ocurrir y eso muchas veces se tiene que poder registrar. No sé si hay preguntas, veo comentarios interesantes. Vamos a aprovechar simplemente el break y yo tomo agua. Por ahora no lo veo ninguna. Acá hay un comentario interesante, Natalia, de Claudio, que dice si estos requerimientos o esta documentación del alcance puede ser con firma registrada digital o electrónica. Creo que por ahí se va refiriendo su comentario, quizás al formalismo de estos relevamientos de requisitos. Ahí sí Claudio nos puede dejar algún comentario mayor de esto. Ahí justo se te fue la voz, no sé si te referías, ahí Claudio sí ya vi que estaba poniendo comentarios Sí. súper interesantes. A ver, los límites del proyecto con una base, creo, lo que decías con firma electrónica registrada, eso, creo que si es lo de que decía con firma registrada digital o electrónica, creo que ahí Claudio se refería cuando hablaba de, de cuestiones de seguridad, creo que fue que allí cuando lo comentó. Que sí, la firma electrónica, digo, independientemente de cada país y las características que tengan, ¿cómo se llama? Las firmas electrónicas muchas veces son formas de poder darle validez, incluso creo que eras sí, creo que lo comentaste cuando yo estaba hablando de, este, ahí voy, ahí voy. Creo que ahí lo habías comentado cuando yo estaba hablando de bueno, esto es un ahí me decías, me están preguntando, voy a sumar los 2 comentarios. ¿Podrías darnos un ejemplo real y específico de requisitos no funcionales? Sí, por ejemplo, de que, que haya un tema de, a veces hay algo que se llama, que eso está en muchos países, que se llama expediente electrónico. A nivel de lo que son las organizaciones públicas, muchas veces se manejan para poder llevar adelante procesos, para poder, que pueden ser de cualquier tipo, judiciales o simplemente procesos internos, se maneja el concepto del expediente. Un expediente básicamente es un conjunto de documentos donde se van registrando las diferentes acciones que se realizan. En particular, desde hace varios países lo que se utiliza algo que se llaman los expedientes electrónicos. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien autoriza el avance de un documento, dice este documento es correcto, lo firma de puño y letra. En muchos países se utiliza algo que se llama la firma electrónica. La firma electrónica es una forma de poder, que se realiza a través de ciertas técnicas X que no vienen al caso, y lo que garantiza es que ese documento ha sido firmado por una persona física, tiene la misma validez legal que la firma a mano, y que aparte es una forma de poder garantizar que ese documento electrónico no ha sido modificado. ¿Ah? Un requisito no funcional puede ser que todos los documentos deben ser firmados con firma electrónica, incluso firma electrónica avanzada, son como 2 maneras. Entonces, ese podría ser un ejemplo de un requisito no funcional. Otro requisito no funcional que se utiliza mucho en los sistemas informáticos es el tema de lo que decía de los tiempos de respuesta. Por ejemplo, el tiempo, es un sitio para poder realizar inscripciones a exámenes a nivel de una universidad,
pero lo que se busca es, una de las cosas de que se hacen una serie de validaciones, que el estudiante efectivamente se puede inscribir al examen y otras cuestiones, pero se espera que el tiempo de respuesta, desde que el estudiante hace clic hasta que le llega la confirmación y el correo electrónico confirmándole la inscripción o la no inscripción, sea de 30 milisegundos o 30 milésimas de segundo. Eso muchas veces son requisitos no funcionales. Otra cosa que también, y con ese ya, claro, y otra cosa que también se utiliza como último ejemplo, y ahí ya seguimos, es cuando lo que se pide es, ay, me olvidé. Bueno, ya me va a venir. Porque era otro ejemplo también bastante usual. No, está, me olvidé. Ya me va a venir. Pero bueno, un poco la idea de eso, cuando son requisitos no funcionales, es de que no hacen al contenido de la solución. Yo le puedo pedir el mismo requisito no funcional de que los documentos se vean validados con firma electrónica, pero capaz que en realidad ese documento es de un expediente electrónico, es el ejemplo que les ponían de la comprobante de asistencia o puede ser cualquier otra cosa. El tema de los tiempos de respuesta es muy usual también. O bueno, por ejemplo, también el tema de los ejemplos de usabilidad, ahí va. Los ejemplos de usabilidad, si yo estoy desarrollando, pongo mucho ejemplo de software, perdonen, pero yo vengo también de ese mundo, ¿no? Pero piensen en una aplicación para celulares que vayan a utilizar personas mayores y que personas mayores que no tengan un alto grado de informatización, o sea, que no tengan una cercanía con un computador o con un celular, pero que queremos de que lo puedan utilizar para poder contactarse con sus seres queridos. Entonces, eso es un requerimiento no funcional, porque no hace a la aplicación, pero sí hace a ciertos cuidados que tenemos que tener en el momento de diseñar la solución, ¿ah? Eso es otro ejemplo también. Y así podemos seguir. Y capaz que me acuerdo del otro que iba a decir y que me olvidé. Bueno, bien, vamos entonces a seguir un poquito con el tema de alcance. Como verán, el alcance es todo un universo. Ahí va, Claudio, sí, la latencia, eso también, es claramente un requisito no funcional. Bueno, a ver, entonces, todo este universo, todos estos requisitos que estamos hablando, generalmente tenemos claro cuál es, como sabemos, queremos definir nuestro norte, hacia dónde va nuestro proyecto. En general, lo que nos pasa es de que tenemos claro cuál es nuestro entregable final, cuál es ese resultado al final que vamos a tener de nuestro proyecto. Pero eso no quiere decir de que no tengamos varios entregables en diferentes momentos del proyecto. Parte de todo el trabajo anterior es poder entender si no podemos generar diferentes entregables que podamos ir distribuyendo durante toda la ejecución del proyecto para poder ir presentándole a esas personas que van a utilizar nuestro proyecto también como una forma de validación. Pero bueno, hace rato vengo hablando de entregable y no lo definí. Les dejé simplemente una definición porque a veces ayuda en caso que queden dudas. Pero en sí, un entregable lo podemos definir como cualquier resultado, producto, servicio o componente verificable, es lo más importante. Tenemos que poder verificar y decir, esto es un entregable y fue entregado y fue aceptado, que se produce como parte de un proyecto. Y puede ser algo tangible o no intangible. Entonces, y sí es importante de que cumpla con los requisitos de aceptación o los criterios de aceptación que definimos previamente. Parte de lo que también definimos al comienzo es cómo vamos a aceptar cada uno de los entregables. Entonces, estas cuestiones también hacen a lo que sería el proyecto. Todas estas definiciones son importantes como para poder estar de acuerdo, porque tengan presente que al principio del proyecto es todo color de rosas, pero a medida que avanza el proyecto, a veces se empiezan a complicar y todo lo que definía al principio de común acuerdo van a ser las herramientas que tenemos para poder avanzar y poder llevar nuestro proyecto con la mayor tranquilidad posible. Así que bueno, todos estos requisitos, la idea es, a ver, en general, salvo
Los entregables y sobre todo los de alto nivel siempre los definimos al comienzo del proyecto para que no hayan, para que, bueno, todos estemos claros de cuáles son esos entregables que vamos a utilizar. Y a su vez que no, que si hay cambios sobre ese alcance, podemos gestionarlos de la forma adecuada. Todos estos requisitos, la definición del alcance, también la EDT, que ahora la vamos a charlar, también es todo documentación que tenemos que ir actualizándola en base a, bueno, en la medida que se requiera a nivel del proyecto. La documentación es una cosa bastante interesante e importante llevar lo más al día posible, digo lo más al día posible porque cuando estamos en la ejecución a veces pueden ser bastante, podemos tener ciertas vorágines que puedan hacer de que igual en algún momento tengamos que poner un freno y revisar nuevamente la información y poder ajustarla. Dos cuestiones que lo puse a propósito, esta diapositiva y la siguiente la puse a propósito y por ahí también ya lo vi que lo habían comentado, es que en esta primera etapa también al definir el alcance, aparte de definir los criterios de aceptación del producto o del servicio, ahí me quedo solo del producto, pero también es de la solución en sí o de los entregables, como les decía recién, que es importante definirla al comienzo, las exclusiones, o sea, lo que no vamos a hacer, también hay dos cuestiones que son los supuestos y las restricciones, que no son menores, porque, ¿qué pasa? Las restricciones son esas limitaciones, son esos factores que van a limitar las opciones al equipo de proyecto. Entonces, a veces tenemos ciertas restricciones vinculado a, por ejemplo, imagínense que sea imagínense que también tengamos algún tipo de contrato que me genera ciertas restricciones. Eh, por ejemplo, vamos a olvidarnos de los ejemplos de informática. Tengo que pavimentar, o sea, tengo que trabajar sobre una calle, ¿no? Colocar, acá le decimos pavimentar, pero sería trabajar sobre una calle que hay que dejarla en condiciones para que los autos puedan circular correctamente. Bueno, capaz que hay una cierta restricción sobre los horarios de trabajo. Eso es una restricción y hay que tenerla presente desde el arranque del proyecto, porque no podemos planificar de que las tareas se van a realizar en un horario que no es posible, y eso tenemos que conocerlo al principio. Entonces, limitaciones en el presupuesto. Sabemos que hay ciertas limitaciones, o la que generalmente tenemos es limitaciones en la fecha de entrega. Generalmente eso aparece. La limitación a la esto lo precisamos antes del 31 de diciembre porque se tiene que ejecutar con presupuesto del 2025. Esto que estoy diciendo es un ejemplo usual de una limitación en cualquier proyecto que querramos llevar adelante donde hay presupuestos anuales. Entonces, esa restricción tenemos que saberla desde el día 1 y al planificar también. Y después, por otro lado, tenemos ciertos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Vamos a presentarlo como verdades absolutas. Un supuesto es algo que mi cliente me dice que es una verdad absoluta, o sea, es algo de que a los efectos de la planificación lo vamos a considerar como verdadero, real y cierto. ¿Cuál es el problema con los supuestos? Cuando no se cumplen. Entonces, después ustedes más adelante van a charlar sobre la gestión de riesgos. Entonces, en mis clases de gestión de proyectos yo les digo, describan los supuestos, pero automáticamente me niegan el supuesto y me lo ponen como un riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ese supuesto que mi cliente me dice que es una verdad absoluta no se cumple? Tengo un problema. Entonces, los supuestos siempre van a involucrar un cierto grado de riesgo porque en caso que no ocurran me van a generar un problema. Pero a los efectos yo tengo que partir de la base de que eso es una realidad. Entonces, eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, todo esto que venimos charlando, que hace una hora que venimos charlando sobre alcance, ya vieron que es enorme. ¿Para qué lo queremos hacer? Bueno, porque queremos llevar adelante un proyecto, por supuesto. Pero aparte también porque, vieron que no es menor, o sea, hablar del alcance no es menor a nivel de un proyecto.
Porque después lo que vamos a hacer es trabajar con una herramienta, podemos trabajar con diferentes herramientas, pero hay una herramienta que es muy interesante, que en muchos proyectos la utilizamos y que realmente nos permite gestionar nuestro proyecto de manera adecuada, o sea, perdón, planificar nuestro proyecto de manera adecuada, para adelante también la ejecución es interesante, que es la estructura de desglose de trabajo, que ya vi que ahí también le pusieron la traducción al inglés. La estructura de desglose de trabajo es una herramienta que nos permite agarrar y tomar todos esos requisitos del enunciado de alcance y todos esos requisitos que fuimos trabajando en las diferentes reuniones y transformarlo en una estructura que ahora les voy a mostrar un par de ejemplos, un ejemplo, que es una estructura que vamos a descomponerlo de forma jerárquica para poder definir, o sea, mostrar claramente en diferentes, algo que ya se le llaman paquetes de trabajo, donde cuál es el objetivo al final de mi EDT, de mi estructura de desglose de trabajo. Desarmar toda esa información que tengo a nivel de requisitos y a nivel de enunciado de alcance en tareas y actividades que pueda cuantificar. Ese es el objetivo. Es una herramienta que me va a permitir aterrizar todo lo que yo vengo viendo en una estructura que me permita cuantificar. Porque al final acuérdense que quiero un cronograma, pero para llegar a ese cronograma tengo que transformar todo ese texto que tengo y toda esa información que tengo que me deja en la cabeza así enorme de tanta charla y tanta cosa en algo que yo pueda cuantificar. Necesito cuantificar tiempos, costos, recursos. Ese es el final de todo este proceso. Entonces, la estructura de desglose de trabajo lo que busca es eso, es organizar y definir todo el trabajo concreto, medible y verificable. Acuérdense que yo necesito mis entregables poder ser verificables. Es una, a ver, hay varias maneras de poder armarla. A mí me gusta armarla en base orientadas a los entregables. ¿Por qué? Porque es bien claro a dónde quiero llegar, cuál es mi norte. Si yo logré definir 1, 2, 3, 4 entregables, es como les digo, hay varias maneras. Yo acá me concentré en la EDT que armamos basado en un entregable. Partimos de un entregable y empezamos a desarmar en cada una de las tareas que tenemos que hacer para que, sumarizadas todas esas tareas, llegue al entregable. Tiene la particularidad de que va decreciendo en niveles. Igual ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Em, La idea es poder armarlo, ¿no? O sea, poder armar una estructura jerárquica donde el nivel máximo represente mi resultado final, mi proyecto final. Y luego en un siguiente nivel empezamos a agregar, ya sea, puede ser por fases, puede ser por, como les digo, a mí me gusta por entregables. El dibujito que tenía que estaba muy lindo es por fases, pero también podríamos ponerle el nombre del entregable. A veces se pone por fases, porque si yo tengo fases claramente definidas, que también podría pasar, a veces también es más práctico, pero lo que vamos haciendo es desarmando, ¿no? Bajando en niveles y desarmando cada uno de esas entregables o de esas fases en diferentes actividades y lo vamos dejando, em, los vamos desarmando. Esa sería la frase más correcta. Entonces, se arma con rectángulos. No me quería pasar a la siguiente, pero vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque acá queda bien claro. Yo voy a tener un primer nivel donde voy a tener mi proyecto y voy a empezar a bajar en niveles, donde en un segundo nivel voy a poder separar ese producto final, ese resultado final, mi proyecto, en diferentes, spoiler, paquetes de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con a dónde voy a llegar? Bueno, voy a llegar a una, ay, a ver, me aparece con corazoncito. Pongo la mano como si fuera un corazoncito y aparecen corazones. Qué maravilla la tecnología. Entonces, voy a llegar a otro nivel. Podrían ser, por ejemplo, por entregables, que es como a mí me gusta armarlos, o puede ser, por ejemplo, por fases.
¿Cuál es la idea de esto? Que lo voy a subdividir, voy a seguir subdividiendo. Voy a tomar ese paquete de trabajo y lo voy a seguir subdividiendo. ¿Por qué? Porque lo que me va a pasar es que si yo en tiempo cero agarro y digo, el proyecto, ¿cuánto me va a llevar el proyecto? Y no sé, es una cosa enorme. Bueno, perfecto, vamos al nivel más bajo. Tengo estas 3 fases o tengo estos 3 entregables. ¿Cuánto me va a llevar el entregable uno o la fase uno? No sé, es enorme. Bueno, perfecto, vamos a agarrar el entregable uno y lo vamos a seguir desarmando en diferentes actividades. ¿Hasta dónde voy a seguir subdividiendo? Hasta que pueda estimar. Si yo al final de esa fase tengo que armar un reporte que tiene o conjunto de reportes que tengo que realizar, y yo lo puedo especificar y decir, eso me va a llevar 4 días de trabajo. Perfecto, y necesito 2 personas. Bien. Ahí llegué al nivel donde no necesito seguir subdividiendo, porque ahí yo ya puedo definir cuántas personas necesito, cuánto tiempo me va a llevar. Esa es la lógica con la cual se arma la EDT, poder ir separando y subdividiendo cada uno de estos paquetes de trabajo hasta poder estimarlos. Entonces, ese es el proceso de poder agarrar mi proyecto, que es enorme, y empezar a subdividirlo. Entonces, por eso les decía, a veces Natalia, me resulta muy práctico cuando lo hago a partir de los entregables. Pongo mi proyecto arriba, en el nivel siguiente defino los entregables, todos los que tenga, y en la subdivisión voy separando en las tareas que implica que yo pueda efectivamente obtener ese entregable. ¿Cuál es la idea? De que la suma de todas las tareas, de todos los cuadraditos que yo voy dejando por debajo, o sea, que van a, en cierto sentido, colgar, o sea, que son hijos de mi entregable, la sumatoria de todas esas tareas es mi entregable. Pero a su vez la subdivisión la hago de forma tal de poder estimar cada uno de los entregables. ¿Cuál va a ser la estimación total de mi entregable? La sumatoria de cada uno de los que tenga debajo. Entonces, es una herramienta sumamente interesante y sumamente útil justamente para poder transformar, o sea, ¿vieron lo que les decía hoy? Ese juego, entre comillas, que podemos hacer cuando hacemos un workshop y vamos guiando el pensamiento de las personas para llegar a una conclusión. Este sería muy similar. Tenemos una guía para poder transformar ese pensamiento que tenemos, todos esos documentos y todos esos requisitos en una estimación. Pero no lo podemos hacer simplemente leyendo el texto y decir, a ver, esto me parece que me va a llevar 4 semanas. No tenemos la información. Necesitamos desarmar, subdividir esas necesidades en algo más pequeño que yo realmente pueda subdividir. Entonces, esa es la idea de la EDT. Por eso es una herramienta tan interesante para poder trabajar. Algunas características, bueno, el nivel de detalle va a depender del proyecto. ¿Cuánto detalle voy a tener que generar? Va a depender mucho del proyecto. Capaz que si es un proyecto muy pequeño, no vamos a generar una EDT tan detallada, siempre con la consigna, tengo que poder estimar. A veces depende también del nivel de conocimiento que tenga yo previamente. A veces puede llegar a pasar de que es un proyecto que yo ya implementé algo similar y tenga el conocimiento previo y eso me ayuda. Pero bueno, puede variar de cada proyecto. A su vez, puede ir variando a lo largo del proyecto, sí, porque pueden aparecer nuevas necesidades y que, bueno, tenga que ir ajustando mi EDT por los cambios que puedan llegar a surgir. Cada entregable puede tener un nivel diferente de descomposición. Hay entregables más sencillos y hay entregables más complejos. Cuanto más haya subdividido un entregable, con esta lógica de que yo lo subdivido, parto desde el entregable, esto igual aplica a cualquier otra lógica de poder desarmar una fase también, mayor va a ser mi conocimiento. Pero cuidado con hacer una subdivisión excesiva, porque eso va a generar luego un esfuerzo administrativo. Entonces, hay que ser cuidadosos de descomponer hasta que realmente puede estimar, pero no descomponer en exceso, que lo que estamos generando es tareas administrativas, porque bueno, cada
cada paquete de trabajo va a tener su codificación, cada paquete de trabajo va a tener su correspondiente descripción de qué es lo que representa, va a tener hay un montón de información asociada a cada paquete de trabajo que vamos a tener que documentar, y si no estamos generando un trabajo extra que capaz que no es necesario, capaz que en un nivel anterior ya podíamos estimar, no era necesario seguir subdividiendo. Entonces, y lo otro es, bueno, la EDT la desarrollan, por supuesto, los miembros clave del equipo de proyecto. El project manager va a estar involucrado, pero también es importante de que otros participantes puedan estar involucrados, sobre todo cuando hay, porque no se olviden que acá lo que queremos buscar al final es estimar. Y a veces necesitamos diferentes capacidades en el equipo, perfiles más técnicos, perfiles más funcionales, que me permitan estimar al final mis resultados. Y después hay otro elemento que es una cosa interesante, que se llama el diccionario de la EDT, que es como una traducción. Yo tengo un montón tengo mi diagrama jerárquico que va creciendo en profundidad hacia abajo en la medida que voy descomponiendo y subdividiendo cada uno de los paquetes de trabajo. Pero bueno, ahí también es importante de que cualquier persona que visualiza ese diagrama pueda interpretar qué es lo que representa cada uno de esos rectángulos que tengo en mi diagrama. Bueno, para eso es el diccionario de la EDT. Yo he visto, la verdad, más completos, menos completos, pero siempre útiles de poder traducir qué es lo que representa cada uno de esos paquetes. Entonces, generalmente le ponemos un identificador, una descripción de qué trabajo representa, quién es el responsable, si podemos asociar una lista de hitos a ese paquete de trabajo. Un hito es una tarea de duración cero. Es un puntito que yo coloco en mi cronograma y que puede ser simplemente un checkpoint con el cliente, como puede ser también un momento donde yo voy a realizar la entrega de un entregable. Eh, y los recursos asociados, en caso de que tengamos toda esa información. Acá simplemente una salvedad que les comento, y es al menos esto es bien en base a mi experiencia, es que en general la EDT, sobre todo para lo que son los proyectos predictivos, es donde es una herramienta, es súper útil, pero a su vez también requerimos tener unas ciertas definiciones de lo que son los entregables del proyecto. Hay proyectos donde ya las características vinculados al alcance pueden tener ciertas variaciones. Aunque no importa que un proyecto sea ágil, no quiere decir que yo no tenga definido el objetivo y el alcance. Capaz que no voy a tener, pueden haber definiciones que se van tomando en la medida que se va avanzando en el proyecto. Pero yo cuando arranco un proyecto, aunque sea ágil, yo ya sé hacia dónde voy y cuál es mi objetivo y a dónde quiero llegar. Pero a veces en este tipo de proyectos puede ser que no sea, en base a mi experiencia, no veamos tanto herramientas como el EDT. Proyectos híbridos he visto de todo, en proyectos predictivos sí es una excelente herramienta, eh, entonces puede llegar a pasar que en alguno no lo vean tan presente, igual es tremenda herramienta. En el caso de los proyectos más, ya más vinculados, más ágiles, proyectos híbridos, al menos en mi experiencia, prácticamente buena parte de los proyectos que me toca son híbridos porque hay dos características, y es de que tengo tiempo fijo y tengo costos fijos. Entonces, si tengo un presupuesto fijo y tengo un tiempo fijo, es muy difícil pensar en un proyecto 100% ágil, si ya tengo un montón de definiciones. Entonces, pero a veces en los proyectos ágiles lo que se utiliza, sí se definen cuestiones como la visión y el objetivo y la entrega de valor, que también lo hacemos en los proyectos predictivos. Sabemos que siempre tenemos que entregar valor. Hacer proyectos simplemente porque sí no tiene ningún sentido. Siempre hay entrega de valor. Pero en este caso se utiliza otra herramienta que se llama Backlog, que básicamente es una lista de requisitos o de requerimientos, a veces más llamados, utilizando capaz que otra herramienta, dependiendo del proyecto, algo que se llama historia de usuario, que es otra forma de escribir un requisito. Entonces,
Ahí esa es la diferencia. Siempre igual tenemos que tener criterios de aceptación claros, no importa la metodología o marco de trabajo que utilicemos, siempre tiene que estar claro. Y bueno, y ahí lo que pasa es que lo que tenemos son iteraciones, más que lo que sería, ¿cómo se llama? Em, Más que una línea, digo, o sea, sí, generalmente generamos un cronograma de alto nivel para poder tener definidas ciertas fases y marcar hitos a nivel del proyecto. A veces la ejecución más específica, más de bajo nivel, se utiliza a través de iteraciones. Y antes de 2 diapositivas más y ahí hacemos el corte y vemos si hay alguna pregunta más, previo al último tirón. Después, generalmente por más que hay de entregables que se definen al comienzo del proyecto, suelen surgir entregables durante las diferentes iteraciones. Entonces, la diferencia, si quieren, principal de los proyectos predictivos con los ágiles es justamente esto de tener, ¿cómo se llama? Que suelen surgir, a veces surgen entregables durante la ejecución, que tienen que ser igual, sobre todo si tenemos algún proyecto que tiene más características híbridas, donde tenemos tiempo y costos fijos, y bueno, pueden surgir nuevos entregables siempre y cuando no nos vayamos de los tiempos. Entonces ahí entran las capacidades de negociación. Y bueno, y los cambios se pueden planificar para nuevas iteraciones. Lo que quería cerrar de la parte del alcance es de que eh, parte de todas estas definiciones, charlas y cuestiones es porque existe un concepto que se llama scope creep o corrupción del alcance, que es básicamente es un problema que, bueno, vieron que al principio les decía, para mí el tema de la gestión del alcance es algo de que es uno de los motivos por los cuales fueron surgiendo todas estas marcos de trabajo y buenas prácticas. Es por esto mismo que les decía, porque en realidad es cuando la necesidad de generar nuevos cambios surge por una llamada telefónica y sin ningún tipo de control. La corrupción del alcance es cuando en un proyecto se empiezan a solicitar cambios de forma descontrolada, sin autorización, sin control, y lo que termina ocurriendo es que termina generando los tiempos de ejecución se extienden, los costos se extienden y al final nadie sabe qué se iba a hacer en el proyecto y nunca se termina, se genera esa sensación que nunca se termina. Esa es la corrupción del alcance, cuando en realidad no tenemos un control sobre lo que vamos a implementar y terminamos en realidad en un escenario que generalmente genera muchas rispideces entre los diferentes involucrados, porque nunca termina el proyecto porque nunca se terminan de implementar los entregables importantes, porque en el medio se terminaron atendiendo cuestiones que no tienen interés. Y para cerrar, eh, hoy envié las lecciones aprendidas de un proyecto que tuvo corrupción de alcance. Hace, no sé, 4 meses me dijeron: "¿Te podés sumar a este proyecto? Tiene 1 año y medio de atraso". Ay, qué bueno, qué feliz que soy. Gracias, gracias por el desafío. Estoy hablando en modo sarcástico por las dudas. Y bueno, y me tocó, ordenar el proyecto y lograr que se cierre. Hoy mandé las lecciones aprendidas a ver si en realidad desde el lado del cliente tienen algún comentario, y la semana pasada mandaron la facturación del último hito y le pusimos un moño y dijimos: "Ya está, listo". Pero había una sensación en el equipo al punto de que cada cosa que decía el cliente, los integrantes del equipo decían que estaba mal. Y yo estaba en la parte de intermediaria, porque se había generado una sensación de rispidez tan importante que no hay personas que dejaron de participar en el proyecto porque los vínculos estaban completamente rotos. Entonces, eso es un problema que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. Antes de avanzar con cronograma, que tenemos el último tironcito de la charla, apretadito, pero no importa.
La idea es ver si hay alguna pregunta de esto. Sí, sí, hay dos preguntas acá, Nati. Una de Salomé, yo voy a dejar acá por la primera, y la segunda sería de María Laura, me parece. Así que Vale. déjame enviar la primerita. A ver si lo pueden ver. Y no majo, si lo pueden enviar. Ahí. A Ahí, ver. perfecto. Se pueden considerar tolerables dificultades en la división de roles y dificultades para determinar el alcance de una empresa que recién empieza o startup. ¿Cuánto tiempo es el ideal para resolverlo? A ver si entiendo la pregunta. Estamos hablando de una startup. En general, las startups, trabajé 15 años en una pyme, no era una startup, pero una de las cuestiones que tenía era la cantidad de roles que tenía asignada. Yo era muchas cosas. Entiendo que la pregunta puede ir por allí, ¿no? El tema de, a ver, sí, y sí, a ver, si tú sos una startup en general o recién empezás, una de las cuestiones más difíciles es poder congeniar entre los diferentes interlocutores que aparte que están tomando diferentes roles y más de un rol a la vez, de cuál va a ser el norte de esa empresa. Entonces, creo que lo más importante es ¿cuánto tiempo es lo ideal para resolverlo? El tiempo no te lo podría decir porque va a depender muchísimo del caso. Es muy difícil. Yo creo que lo importante en esos casos es lograr generar ciertos acuerdos entre todos los integrantes eh, en un, eh, en un ámbito de la mayor armonía posible, porque lo que no puede pasar es que se rompan los vínculos. A veces en esos escenarios puede llegar a pasar de que se generen ciertas tensiones, que es lo que van a tener que atender. Entonces, y lo otro que también probablemente ocurra, y estoy hablando en genérico sin conocer las características, es que todos van a tener que ceder en algo. Entonces, parte de nuestro, digo, como project managers siempre tenemos que negociar cosas, y entiendo que es parte de lo que están haciendo, pero también a veces tenemos que ceder en cosas para conseguir otras, y eso es el equilibrio que tienen que lograr llegar. Nati, y te Bien. sumo ahí importante un tip para el espacio de startups. También es importante, así como identificar el alcance del proyecto que estamos conversando, es también el estadio de la startup, porque es distinto una startup que está en fondo presemilla, que está en proceso de incubación, que tiene la idea y no tiene ni siquiera el prototipo, ya ahí también te va marcando un alcance distinto de cuál sería el entregable para esa startup, que es diferente al estadio de la empresa startup en sí mismo. Ahí Entonces, va. eso es súper Ah, importante, bueno. que creo que les puede dar ahí ese tip de en dónde me encuentro, en dónde está mi estadio de negocio, llámese startup o llámese emprendimiento. Perfecto, perfecto. Buenísimo, Majo, la aclaración. Está bien separar. Siempre es importante separar las cuestiones. Una cosa es la empresa o la startup y otra cosa es si yo estoy desarrollando un producto. Clarísimo. Buenísimo. Genial. Hay una pregunta Sí, más, permiso Nachi, a ver si yo sí. puedo postar acá, que es de María Laura, pero a ver si lo puedo enviarla, me parece que no me deja. La pregunta sería, ay, perfecto, ¿dónde encontramos ejemplos de estas herramientas? Ah, bien. Calculo que se refería a ver, no sé cuáles herramientas, capaz que se refería, si vamos a hablar ahora, no sé si se referías cuando hablé de backlog y de agile, capaz que se refería si te referías de ese tipo de herramientas, em, hay herramientas gratuitas, en particular, bueno, mismo en la página de PMI hay varios artículos donde comentan, cada una de estas características. Bien, ahora no me acuerdo de memoria el nombre, pero a veces la CDT, terminamos con el viejo y querido, planilla electrónica. Es como terrible, pero Excel nos sirve para todo. También después, hay una herramienta que se llama BW,
¿cómo era? PW, no, WS tiene que ser WS Tool, creo que era el nombre, no me acuerdo exactamente de memoria, pero es una herramienta que también es gratuita, que se instala y que te permite armar una EDT, pero también cualquier herramienta que permite armar como una especie de diagrama de flujo, como podría ser un Microsoft Visio o similar, también te puede permitir armarlo, así que cualquiera de ellas te puede llegar a servir. Después, por ejemplo, bueno, para lo que sería un backlog, ya me voy a la parte de un agile o un híbrido, que a veces también se utiliza, que está interesante. Hay una herramienta que se llama Trello, Trello. Trello es una herramienta que también es gratuita, es en la nube, a diferencia de la WS Tool. Estoy casi segura que ese es el nombre. Trello es una herramienta que también es en la nube, también tiene varios tableros para poder ser utilizados de forma gratuita y es una linda herramienta como para poder trabajar lo que sería en realidad es con una de las tantos frameworks que sería Kanban. Pero bueno, ahí armamos el backlog y muchas más cosas. Esas serían, si quieren, de las herramientas que yo más he utilizado. El WS Tool, capaz que no es la que más he utilizado y a veces termino más en algo que me permita hacer un diagrama de flujo o similar. ¿Bien? Si me acuerdo de alguna más, les comento obviamente, ¿no? Antes de terminar la charla. Bueno, bien. Lo que nos queda, el último tironcito que tenemos es justamente el tema del cronograma, ¿no? O sea, ya definimos correctamente el alcance, armamos la EDT, hicimos o sea, desarmamos esos requerimientos en algo que es cuantificable. Entonces, el resultado final de todo este proceso es definir las actividades del proyecto para poder estimar los recursos necesarios, secuenciarlos y armar el cronograma. Entonces, la EDT es la herramienta que nos va a permitir justamente esa planificación de los tiempos. Entonces, cada paquete de trabajo lo que terminamos haciendo es, o sea, cada paquete de trabajo no va a ser una actividad, ¿no? Sino que en realidad va a ser un conjunto de actividades. Si cada paquete de trabajo es una actividad, probablemente subdivide demasiado, ¿no? Porque ya lo podría haber estimado antes. Es una regla no escrita y pueden haber casos donde no ocurra, pero muchas veces pasa eso. Entonces, justamente lo que queremos es, con cada paquete de trabajo, definir, dividir en esas actividades que vamos a necesitar, secuenciarlas, planificar los recursos y armar el cronograma. Ahí va, esto ya lo había comentado. Para cada una de esas actividades, lo que vamos a necesitar es, muchas veces necesitamos poder, por lo menos tener claro, una descripción de esa actividad, qué es lo que representa, qué es lo que implica. Ahí vamos a seguir avanzando un poquito más, no me voy a meter en antecesores, sucesores, porque más adelante lo voy a comentar. Saber si tenemos ciertas fechas impuestas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quiere decir de que en realidad a veces yo para empezar a hacer una tarea, imagínense una tarea que depende de una serie de recursos que tienen que ser comprados a un proveedor y que el proveedor me lo tiene que entregar. Y tengo que la fecha de entrega es 20 de julio. Bueno, si el 20 de julio es la fecha de entrega, yo sé que antes de esa fecha no voy a poder comenzar la actividad porque no voy a tener los insumos. Entonces, ahí hay fechas que tengo impuestas. O al revés, la fecha vuelvo con el tema de si estoy pavimentando una calle, eso tiene que ser previo al inicio, tengo que finalizar antes que comience la temporada, antes que comience el verano. Y pongámosle que el verano, aquí, eso no sé si lo comentamos, pero que yo estoy en Uruguay, aquí el verano comienza el 8 de diciembre. O sea, el 8 de diciembre se inauguran todas las playas. Por lo tanto, eso tiene que estar antes del 8 de diciembre. ¿Cuál es mi fecha impuesta? El 8 de diciembre como fecha máxima de finalización. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener incluidas. Bueno, y por supuesto los recursos requeridos y el esfuerzo, que es lo que implica cuánto tiempo me va a llevar realizar esa actividad.
todo eso lo tenemos que realizar para cada una de las tareas para poder lo que se llama secuenciar. ¿Qué quiere decir secuenciar? Bueno, yo tengo una tarea que va a tener un inicio, va a tener un fin y va a tener una duración. Ese inicio, ese fin y esa duración es lo que tenemos que definir, pero a su vez también como no podemos hacer todo al mismo tiempo ni todo en paralelo, tenemos que poder secuenciar. Eso quiere decir poder ordenar en qué orden se realizarán las actividades para poder definir cuándo inicia una y cuándo termina otra. Entonces, es un proceso que se realiza de forma iterativa, sabiendo las fechas impuestas, la duración, los recursos que necesito. Lo de los recursos es porque las personas no se pueden clonar y no es menor porque yo no puedo estar haciendo 2 actividades al mismo tiempo, que parece, que lo digo medio en broma, pero en realidad es en serio, porque a veces se ponen tareas en paralelo que las tienen que realizar la misma persona, y eso no va a poder ocurrir. Entonces, eso es una cosa bastante interesante. Después, entonces esto es una tarea que es un proceso iterativo para poder ir secuenciando todas las actividades que voy a tener. La l Esta secuencia lógica que tenemos que definir de todo el trabajo, la idea es tratar de armarlo para obtener la máxima eficiencia de mi proyecto, teniendo en cuenta todas las restricciones. Entonces, ahí es donde vamos a poder, definir para cada actividad realmente, porque yo para cada actividad principalmente voy a tener restricciones y voy a tener la duración. Pero ahí es donde vamos a empezar a definir cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de fin, hay que ser realista, ¿no? Las dependencias que hay entre las actividades, hay actividades que son dependientes. Si yo lo que necesito es pavimentar el piso, pero para eso necesito tener cierto material, no puedo poner que primero primero voy a pavimentar y después hacer la compra del material. Esto que parece evidente tiene que quedar plasmado en un cronograma. Hay actividades que son dependientes y que yo necesito que finalice la anterior para poder ejecutar la siguiente. Entonces ahí yo voy a tener una dependencia de una actividad anterior para poder ejecutar la siguiente. El cronograma puede ser representado en un elemento que se llama diagrama de Gantt, que ahora lo vamos a ver en breve, ¿ah? Pero en realidad podrían haber diferentes formas de representar un cronograma. En particular, es muy visual y claro utilizar un diagrama de Gantt. Hay tareas que son críticas, ¿no? Que son súper críticas para el proyecto. Y después, a su vez, bueno, vamos a tener antecesores, sucesores, tipos de relaciones, atrasos y adelantos, que ahora vamos. Entonces, una de las cosas que hacemos es un modelo de diagrama de precedencias que, más allá de que se realiza de forma gráfica, yo me detuve porque en realidad lo más interesante, al menos que a mí me gusta, es poder definir poder definir para cada una de mis actividades las dependencias o las precedencias de cada una de las actividades. Esto quiere decir es cómo son las dependencias entre las diferentes actividades. Y existen diferentes tipos de dependencias. A veces la dependencia puede ser de fin a inicio, la usual. Yo necesito que la actividad anterior finalice para yo comenzar la siguiente actividad. A veces necesito de que, a veces una actividad no puede finalizar si no finaliza otra. Capaz que la duración son diferentes, pero necesito que las 2 finalicen para poder decir que efectivamente, finalizo mis actividades. A veces, en realidad, esta, si quieren, es como la que resulta a veces como más rara, que la actividad siguiente no puede finalizar hasta que no inicie otra. Y después, bueno, de inicio a inicio es que, hay 2 actividades que no pueden iniciar, tienen que iniciar juntas. Una no puede iniciar hasta que no inicie otra. Entonces, a veces las dependencias de las actividades pueden ser como muy diversas, y lograr identificar esto es lo que me va a permitir armar un cronograma adecuado. Pero todo esto, una de las cuestiones que aparecen es cómo es la estimación de cada una de las actividades, que tampoco es menor. ¿Cómo estimo? ¿Cómo digo cuánto me va a llevar una cierta actividad? No es mágico, ¿no? Tenemos que poder decir, bueno, esto me va a llevar tanto tiempo.
estimación importante, estamos hablando de una estimación, es un ejercicio de futurología, pero es un ejercicio de futurología que podemos utilizar ciertas técnicas para tratar de ser lo más acertado posible en lo que realmente va a ocurrir. Entonces, la estimación de las actividades es lo que va a establecer es la cantidad de tiempo que va a tomar cada actividad para ser completada, para luego poder realmente armar el cronograma, ¿no? Entonces, es una actividad que muchas veces, las estimaciones las hacemos de forma progresiva y hay que considerar todos los datos que realmente tenemos disponibles, ¿no? También es importante, que acá no está escrito en la diapositiva, tener en cuenta que dentro de todos los datos que tenemos que tener disponibles, es también saber con qué recursos contamos, con qué personas contamos. Las estimaciones son dependientes de las personas que van a ejecutar cada una de las actividades. No queramos pensar que porque nosotros planteemos de que a una persona le va a llevar cierto tiempo una actividad, realmente le lleve eso si no estamos considerando su experiencia y su seniority. Una persona con mucha experiencia le va a llevar la misma tarea que a otra, le va a llevar un tiempo X que a otra persona con menos experiencia le va a llevar mucho menos tiempo. Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy evidentes, a veces no se consideran. Entonces, cuando hablamos de todos los datos que tenemos disponibles, entre ellos es saber quiénes van a ser las personas responsables de ejecutar cada una de las actividades. ¿Ah? Entonces, obviamente que cuanta más información tengamos, mayor calidad o sea, y mayor certeza tengamos sobre los datos, mejor van a ser nuestras estimaciones. Pero igual tenemos algunas herramientas o algunas técnicas. Una de ellas es la estimación por analogía. A ver, esto generalmente es en base a experiencias anteriores, ya ejecutamos un proyecto similar, tenemos otro tipo de conocimiento. No siempre es el project manager el que hace las estimaciones, ojo. Tiene que ser alguien que realmente conozca las actividades. Capaz que pareció como que es el project manager. En general, el project manager tiene que preguntar las estimaciones y bueno, y a veces, muchas veces, cuestionar los tiempos que se le informan para que justamente puedan ser justificados. Pero en general no vamos a tener el conocimiento para poder realmente hacer la estimación de cada una de las actividades. Lo que vamos a tener es la experiencia previa de saber si la estimación que nos están dando es muy elevada o la estimación que nos están dando es muy optimista. Y tenemos que ser cuidadosos si realmente vamos a pasar esa estimación o tenemos que tener ciertas consideraciones. ¿Ah? Ese fue un paréntesis porque no es menor. Pero bueno, la estimación por analogía muchas veces es en base a experiencia previa. Generalmente esto suele pasar cuando ya es una actividad que se realiza de forma recurrente, ya hay experiencia en el equipo de trabajo, podemos utilizar toda esa experiencia para poder hacer esta estimación, que aparte es la estimación menos costosa porque, lleva menos tiempo, es simplemente decir, bueno, esta actividad me lleva tanto, está tanto, está tanto. A veces también es la que tenemos que utilizar cuando no tenemos mucha información, es como esa dicotomía entre no tengo mucha información, pero tengo experiencia previa, entonces, termina siendo muchas veces, una forma de poder llegar a alguna estimación con cierto riesgo de diferentes actividades y del proyecto en sí. Pero después a veces tenemos otras formas. A veces podemos utilizar una estimación paramétrica, que podemos utilizar algún tipo de algoritmo para poder calcular el costo y la duración de diferentes actividades en base también a datos históricos. Acá es algo más automatizado, algo más con cálculos, donde podamos llegar a generar algún tipo de estimación. Y más ahora que podemos incluso llegar a tener herramientas, modelos predictivos que puedan llegar a ayudar a poder dar estas estimaciones con un cierto nivel de error, como todas las estimaciones, pero aceptables para para el caso de negocio del proyecto. Y si no, este es un ejercicio que a veces lo he hecho también, que es la estimación por 3 valores. Yo a veces esta estimación me gusta hacerla cuando veo que el equipo de proyecto, o incluso me pasa a mí,
hay como mucha duda para poder decir una estimación. Entonces, a veces es un ejercicio que es, bueno, em, pensemos cuál sería el tiempo más optimista para poder resolver una actividad. Bueno, tanto tiempo, perfecto. ¿Y cuál es la más pesimista? Si todo falla, todo se complica. Bueno, tanto. ¿Qué sería lo más razonable, lo más probable? Tanto. Entonces, en realidad lo que terminamos teniendo son eh, tres valores: una estimación pesimista, una estimación más probable y una estimación optimista. Y en ese caso, el ejercicio que hacemos es de simplemente ponderar, o sea, sumarizar y dividir entre tres, que sería una distribución triangular, o darle un peso mayor a la estimación optimista y sumarizar lo más optimista, lo más pesimista, y luego la más probable con una ponderación multiplicado por 4, todo eso lo sumo y divido entre 6. Son 2 formas diferentes de poder hacer estimaciones, pero al menos en mi experiencia me ha servido para destrabar a equipos de proyecto que no logran definir, estimaciones, por los motivos que sea. A veces en realidad por, este, por cierta inseguridad en dar ciertos tiempos. Entonces termina siendo como un ejercicio de decir, bueno, sí, en realidad tengo estimaciones, tengo pensadas estimaciones en mi cabeza, pero no me animo a definir una cierta estimación. Entonces, me ha servido como ejercicio, como para, como les digo, destrabar situaciones donde lo que queremos es generar una estimación. Y después de que hicimos todo lo que veníamos charlando, de poder definir las actividades, salimos de la EDT, definimos las actividades, definimos la duración de cada una de las actividades, definimos las dependencias entre cada una de las actividades, y tenemos que secuenciarlas. Lo que se arma es un diagrama que se llama diagrama de Gantt, que era lo que preguntaba María Laura, donde la forma de representar las diferentes actividades de un proyecto es en un diagrama que tiene el siguiente formato. En cada fila, lo que se coloca, o sea, en los renglones, es un diagrama que podemos pensarlo como que fuera una grilla, una tabla, donde en una primera columna lo que vamos a tener es nuestra lista de actividades. Todas las actividades colocadas una debajo de la otra. Cada una de las actividades nosotros ya vamos a saber que tiene una duración, una fecha probable de inicio y una fecha de fin. Y luego lo que se coloca es en columnas, se pueden representar donde cada columna represente un día del mes, por ejemplo, o cada columna represente una semana, o cada columna represente una quincena. Entonces, lo que se empiezan es a completar, que eso es un tema bien gráfico, donde lo que se hace es que se van colocando, se van pintando, digámosle, los rectángulos que indiquen la duración de cada una de las actividades. Entonces, esto obviamente que se utiliza una herramienta como podría ser Microsoft Project o Project Libre, que son 2 herramientas que se utilizan para crear diagramas de Gantt. En realidad lo que yo le voy a marcar es mi fecha de inicio, mi fecha de fin y de qué tareas, de qué actividades depende cada una de las actividades, para que esto lo que haga es colocarme de forma escalonada y jerárquica también, porque hay una cierta jerarquía en cuanto a las dependencias, cada uno de los diagramas. Pero eso generalmente viene acompañado con una representación gráfica en este formato que sería como una especie de tabla, donde en cada una de las columnas que me van a representar, a veces semanas, va a depender de la duración del proyecto, eh, cuál es el tiempo de duración. Entonces, eso es una manera de poder visualizar la duración de un proyecto. ¿Ah? Pero el diagrama de Gantt, sobre todo cuando utilizamos herramientas como Microsoft Project o como Project Libre, también me permite controlar que en caso de un desvío en alguna actividad, ¿no? En alguna actividad, cómo me afecta al resto. ¿Por qué? Porque esto no es menor de que también, de nuevo,
métodos, pero del método de la ruta crítica, yo lo que me quedo y que me parece súper importante es porque nosotros en realidad no todas las tareas se van a hacer secuenciales, ¿no? O sea, no vamos a ejecutar todas las tareas de forma secuenciales, sino que hay tareas de que podemos ejecutar de forma paralela, siempre y cuando tengamos más de un recurso, ¿no? Si solamente tenemos una persona asignada a todo, si la única manera es hacer todo secuencial. Ahí, eso también es una dependencia. Pero cuando a veces tenemos la posibilidad de paralelizar tareas, ahí es donde empiezan a aparecer ciertas técnicas. Y una de las cosas que es importante es encontrar cuál es la ruta crítica. La ruta crítica es aquel camino que me va a determinar de que cualquier retraso en cualquier actividad de esa ruta implica que el proyecto no finaliza en fecha. Entonces, identificar esas actividades es súper importante para poder saber dónde tenemos que ser más cuidadosos en nuestro seguimiento para que no hayan demoras y no hayan retrasos en esas actividades. Por eso es importante identificar cuál es la ruta crítica, porque el resto de las actividades lo que van a tener es un concepto se llama holgura. ¿Qué quiere decir la holgura? La holgura lo que es básicamente son ese tiempo que yo podría retrasar un inicio o retrasar o sea, iniciar un poquito después o bueno, incluso terminar un poquito después alguna actividad sin afectar el fin del proyecto. Entonces, la holgura es algo que hay que tener mucho cuidado con la holgura, y ahora les voy a decir por qué, pero es identificar la ruta crítica, la información que me está dando es no solamente que cualquiera de esas actividades que pertenecen a la ruta crítica, si se retrasan, me van a afectar el fin del proyecto, sino que el resto de las actividades puedo llegar a tener cierta holgura en algunas actividades. Pero bueno, hay que tener cierto cuidado con las holguras, que no sea cosa de que porque tengo cierta holgura puedo demorarme un poquito más, que no pasa nada. Eso tiene nombre, ¿no? Simplemente 2 técnicas que son un poquito peligrosas, pero es importante conocerlas, es cómo hacemos para poder comprimir el cronograma. Tenemos 2 maneras, básicamente es, eh, paralelizamos o simplemente o asignamos más recursos, para poder terminar antes. En el caso de, uno se llama la técnica de compresión o crashing, es una técnica que lo que básicamente hacemos es agregamos costos, pero generalmente personas para poder realizar las mismas tareas de forma de acotar la duración. O si no, lo otro que podemos hacer, que se llama la ejecución rápida, es paralelizar tareas que estaban pensadas para ejecutarse de forma secuencial. Em, Cuidado, no siempre agregar más personas en un proyecto acortan el tiempo, a veces lo alargan, porque existe algo que se llama transferencia de conocimiento. Entonces, pero bueno, son técnicas que a veces hay que utilizar. Para cerrar, vienen con los cuidados. A mí me encanta de que existe algo que se llame síndrome del estudiante. La verdad que tenga nombre y apellido y que alguien se haya dedicado a darle nombre a algo que nos pasa a todos. ¿Qué es el síndrome del estudiante? Lo que dice es que es el fenómeno por el cual las personas comienzan a dedicarse seriamente a una tarea que les fue asignada solamente cuando la fecha de entrega se acerca. Tiene nombre, es terrible, pero es real. Entonces, dice, más específicamente, en los primeros 2/3 del periodo asignado para la tarea avanza 1/3 del trabajo y el último tercio se aceleran para finalizarlo el restante. Pero no solamente estas cosas tienen nombre, sino que también existe la ley de Parkinson. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice la ley de Parkinson es que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. O sea, que si cuidado con las holguras, porque si yo sé que tengo cierta holgura, que yo no necesito terminar el viernes, tengo holgura hasta el otro viernes, no lo voy a terminar este viernes la actividad, lo voy a terminar la semana que viene, porque yo ya sé que me puedo expandir hasta la próxima semana. También es terrible y tiene nombre. Así que
cuidado también al momento de llevar adelante. Esto aplica para todo, ¿no? No solamente para la ejecución de los proyectos, pero sí, son características que nosotros como humanos tenemos en el momento que vamos a realizar diferentes actividades. Simplemente para cerrar, 3 párrafos que nomás que dejé como para cierre de lo que es, toda esta presentación. Entonces dice: "Gestionar de forma efectiva el alcance y el cronograma es importante para asegurar el éxito de un proyecto", ¿no? O sea, no descuidemos tanto el alcance como la gestión del cronograma. Establecer qué tareas incluyen y qué no, y cuáles no, permite al equipo mantener el enfoque y evitar desviaciones. No desviemos al equipo con tareas o actividades que no hacen al proyecto. Eso también es parte de nuestro rol como project managers. Una planificación adecuada del tiempo, apoyada en herramientas como el diagrama de Gantt o la metodología de la ruta crítica, facilita la identificación de riesgos, el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los plazos. O sea, usemos estas herramientas que sirven para un montón de cosas. Así que bueno, ahora sí, preguntas de todo. Sí, sí, estuve impecable con el tiempo. Estaba perfecto con el tiempo, Nachi. Está bárbaro, genial. Por ahora no veo preguntas. Había un comentario solo de María Laura, justo del cronograma de Grant, pero me parece que de Grant que ya había comentado. Ahí compartió Marcos también la información, también Majo, importante Cadelmiro, que es otra Sí, plataforma que se usa bastante, ¿no? sí, Am, Acá muchas informaciones, a mí me ha encantado, Rodrigo, muy claro todo, excelente presentación, Nachi, muy buena. No lo veo ninguna pregunta por ahora adicional. Lo que nosotros podemos hacer es enviar una encuesta, pero antes de finalizar con todo, ya que por ahora no hay preguntas, es, bueno, agradecer una vez más. Muchísimas gracias, Nachi. Excelente presentación, muy claro todo. Ayuda no solo a todos los participantes, pero a nosotros también, a mí un montón. Así que felicitaciones por la presentación. muchas Y gracias. acá seguimos aquí con nuestra encuesta. Recordar que las ha grabado para que ustedes puedan ver futuramente ese vídeo cuando quiera. Y bueno, agradecer una vez más a todos los participantes, a Majo también, excelente apoyo acá con José también, participando un montón, y también a Nachi, muchísimas gracias, excelente presentación, Nachi. Bueno, muchas gracias a Gracias a todas ustedes. las personas. Ay, Nati, perdón. Gracias No, tranqui, tranqui, dale, dale, dale vos. están sumando. Recordarles también que su enlace para entrar a esta sesión es personalizado y que si bien esta es la sesión número 2 en la plataforma, que poderlo consultar todas las veces que necesiten, tanto esta sesión como la anterior. Y yo aprovecho un momento de publicidad para recordarles que tienen en la página www.pmi.org. No necesitas, hay muchos artículos y hay información también oficial con plantillas que ustedes pueden acceder. Recuerden que pueden ponerlo en español o en inglés también para ampliar esa información que pueden también acceder por ahí, ¿no? Acá pregunta, vamos a ver si puede ayudar Lucas, el material de la clase, ¿dónde lo podemos encontrar? Acá María Laura contestó algo, pmi.org, no se escucha un poco eso que están comentando acá, no sé si puede escribir por favor, Majo. Ahí la pregunta de Lucas, el material. Es verdad, José, sí, porque se pierde un poquito. Ahí acabo de volverles a dejar www.pmi.org para que puedan acceder a contenido oficial del PMI. En el navegador puede que, dependiendo de cómo lo tengan configurado, lo pueden ver en español o en inglés,
Ya con el navegador de Google o de Office, usted le pone idioma español o inglés y ahí lo va a poder acceder. Y en la sala de Airmeet, con el enlace cuando entren, cuando ustedes ven el cronograma de las sesiones, en la parte superior hay uno que dice recursos. Ahí seguramente desde sus coordinadores, o recuerden que también tienen el capítulo de PMI Buenos Aires, PMI Nuevo Cuyo y PMI Córdoba, que si tienen alguna duda nos pueden escribir a los mails oficiales y seguramente también les podemos ayudar para hacerles llegar el capture de la accesibilidad para consultar los recursos anteriores, ¿ok? Bueno, genial, perfecto. Creo que no tenemos más preguntas acá. Muchísimas gracias a todos por todo el aporte también, a Claudio, María Laura, José, todos acá, que perdón si me olvidé de uno, pero muchas gracias a todos también por todo el aporte que dieron. Gracias a Majo también y a Nacho por esa presentación excelente que tuvimos acá. Muy amable a todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de nochecita y tarde para todos. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Chao, Muchas chao a gracias, todos. Buenas Nachi. noches. Buenas noches, chao, chao.